Ahora vamos a pasar ya a nuestra siguiente entrevista. Está con nosotros Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, exministra, por supuesto, de Desarrollo e Inclusión Social, que ha participado hace algunas horas en un CAE ejecutivos que, claro, no probablemente, se celebra en circunstancias muy particulares, en medio de la pandemia, con un modelo virtual, pero incluye de todas maneras un temario bastante importante, y su tema, Carolina, ha sido particularmente relevante en el sentido de que estamos hablando del aparato, de lo que significa un aparato de cobertura social en momentos como este, porque efectivamente los números que estamos enfrentando son particularmente preocupantes. El Perú se ha congratulado de sus avances en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, pero es en situaciones como esta donde nos damos cuenta claramente que millones de peruanos están en situación de vulnerabilidad, que en cualquier momento pueden caer efectivamente tras la línea de pobreza, y ahí nos damos cuenta que la cosa no está para sencillamente desarmar, ¿no?, nuestros aparatos sociales. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como tú dices, la pandemia ha desnudado mucha de la precariedad que ha acompañado estos éxitos que hemos tenido como país en materia de reducción de pobreza. Esos éxitos son innegables y eso hay que celebrarlo, no hay que tampoco cuestionarlos porque son verdad, ¿no? En el 2005... 55% de los peruanos vivían debajo de la línea de pobreza, en el 2019 20%. Es un avance innegable. Sin embargo, buena parte de esta reducción de pobreza está acompañada de condiciones de sostenimiento de la situación fuera de la pobreza muy precarias. Y la pandemia lo que ha hecho es mostrarnos que ante un evento inesperado de magnitudes, como ha sido la pandemia asociada a una fuerte recesión económica y a las restricciones, ¿no?, las cuarentenas, sobre todo en un mercado altamente informal de trabajo, lo que hemos visto es que no estábamos preparados para soportar ese shock. Las familias peruanas, sobre todo aquellas que habían logrado superar la condición de pobreza, no estaban preparadas, y muchas de ellas han visto no solamente empeorar su situación, sino volver a caer en una situación de pobreza, y la preocupación ahora es si estas familias van a poder superar de nuevo esta situación cuando se reactive la economía o si requieren algún apoyo adicional para poder hacerlo. Y creo que esa es la tarea, no solamente ayudar a asegurar que las familias tengan oportunidades de recuperarse, sino a recuperarse una situación mejor, más sólida, más estable, que les permita no solamente volver a donde estaban, sino volver con pie más firme, ¿no? ¿Podemos aproximarnos, proyectar más o menos cuál puede ser la cifra o el porcentaje de nuevos pobres, lamentablemente, en una situación como esta, o de familias que regresan a la pobreza? ¿Hay un cálculo? Hay varios estimados hechos por distintos investigadores y analistas. Lo que esperamos, desgraciadamente, es que en el año 2020 la pobreza definitivamente va a subir, sobre todo en las zonas urbanas, y pasaríamos probablemente de una pobreza de alrededor de 20%, que es con lo que cerramos 2019, a un nivel de pobreza entre 25 y 30%. Es impresionante Son muchas familias que van a entrar en una situación de pobreza, muchas de las cuales con un buen año, como ha pronosticado el ministro de Economía, el 2021, seguramente se recuperarán. Pero van a haber algunas que no se van a poder recuperar, y esas en particular son las que deberían preocuparnos. Ahora, y el segundo problema es que va a crecer la pobreza extrema, y esto está asociado a un incremento, a una situación de hambre que el Perú no veía hace muchísimos años, ¿no? Y creo que hayan peruanos que están pasando hambre, que ayer no han podido llevarse un plato de comida a la boca en todo el día, debería ser una situación que nos movilice a todos los peruanos, porque mientras a un peruano le vaya tan mal que no pueda llevarse un alimento a la boca o alimentar a su familia, eso debería interpelarnos a todos y obligarnos a todos a tomar acción. En medio de esta tragedia, de este desafío de humanidad, como usted señala, además, nada menos que para el bicentenario de la independencia, estamos al mismo tiempo en una situación en la cual la recaudación cae, la recaudación que ya relativamente es pobre en el Perú, con una presión tributaria de menos del 14%, va a caer en términos relativos todavía más, y tienes este desafío por delante. ¿Cómo debería priorizar
en resumen, el aparato de apoyo social del Perú en una situación como esta? ¿Hacia dónde debería apuntar? Bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente con baja recaudación y con una menor recaudación en el 2020 las cuentas fiscales se ponen difíciles, ¿no? Pero por suerte el Perú tiene una trayectoria de solidez fiscal que nos permite asegurar que el presupuesto del 2021 está financiado. Eso es una conquista de la macroeconomía peruana, no solamente en base a los recursos que poseemos, sino a nuestra capacidad de acceder a recursos financieros en el exterior si los necesitáramos. No creo que sea el caso en este momento, pero la solidez fiscal nos garantiza que vamos a poder atender a la población. El desafío es encontrar el mecanismo para atenderla de manera efectiva y eficaz, ¿no? Necesitamos asegurar que podamos llegar a aquellos que realmente lo necesitan. Y eso nos pone una tarea difícil por delante. Lo hemos visto en el 2020, por ejemplo, con la entrega de los bonos, lo difícil que ha sido identificar y entregarle un recurso a muchas familias que lo necesitaban. Tenemos más experiencia llegando, conociendo, identificando a las familias que están en situación de pobreza en las zonas más pobres, en las zonas rurales, por ejemplo, pero no tenemos un registro tan detallado que nos permita contactar, identificar y contactar a las personas que entran en una situación de pobreza temporal, fruto de este evento inesperado, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde justamente este fenómeno está muy presente hoy día, ¿no? Y ese es el desafío, no es solamente un tema de recursos, sino es un tema de cómo llegar de manera oportuna y eficaz a esas familias, ¿no? Y evidentemente, y lo conversábamos con uno de los entrevistados, con el ministro de Transportes y Comunicaciones, la brecha digital que persiste en el Perú nos lleva también a evidenciar la brecha de gobierno digital, ¿no? Ahí estamos realmente a la cola, que yo me imagino que además, evidentemente, estamos hablando de población vulnerable que puede tener limitaciones, ¿no? Para acceder precisamente a instrumentos digitales, pero de todas maneras ya lo estamos viendo en otros países. Sin duda, la brecha digital es uno de los temas que nos debería preocupar, que deberíamos tratar de atender, porque a través de la digitalización se pueden ofrecer un conjunto de servicios, un conjunto de beneficios a población ante una emergencia, ¿no? Esto ya lo discutimos en el fenómeno del niño costero en el 2017 y desgraciadamente creo que hemos avanzado poco, ¿no? Tengo la esperanza que lo que aprendimos en el 2020 no se nos olvide tan rápido y sí comprometa al sector público, pero también al sector privado, también a la sociedad civil, a actuar en esas tareas que son imprescindibles para atender a la población en una situación de emergencia. Digitalización, inclusión financiera, un buen registro de información, georreferenciación, identificación comunitaria de las personas en necesidad en cada localidad. Son ejercicios que deberíamos estar impulsando decididamente para el final de esta crisis, pero también para estar listos para la próxima crisis que venga. Y que deberían discutirse, deberían ser parte de nuestra agenda pública y política en los próximos meses, ¿no? Es inadmisible que a estas alturas no esté dentro del debate electoral realmente, por ejemplo, una perspectiva seria con gobierno digital. Quería preguntarle con respecto a la vacuna y a la distribución de la vacuna. Por supuesto, lo que se espera y lo que se ha reiterado es que la vacunación va a ser gratuita, sobre todo pues en estas compras importantes que está realizando el Estado para vacunar lo más rápido posible. Ahí hay otro desafío con respecto efectivamente a que la vacuna llegue a los lugares de más difícil acceso en nuestro país. Pero se está discutiendo cuál sería el posible papel del sector privado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que está claro que la vacuna va a ser gratuita y de acceso universal. Digamos, todos los peruanos van a tener, mayores de edad, porque todavía no hay para niños, acceso a esta vacuna. Creo que el desafío es logístico. Y justamente en el aspecto logístico es donde el sector privado tiene más experiencia y puede ayudar más, ¿no? El sector privado sabe llevar una bebida gaseosa, un paquete de galletas sin que se rompa ninguna galleta al lugar más alejado del Perú. Y necesitamos que ayude al sector público justamente a que a través de su experiencia en la logística se pueda llegar con la vacuna en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de población, en particular aquella que enfrenta las situaciones de mayor vulnerabilidad. Desgraciadamente la pandemia que nos ha golpeado a todos ha golpeado mucho más cruelmente a las personas más necesitadas. Y entonces creo que tenemos que poner como desafío que la vacuna llegue sin duda
en tiempo récord a las personas que más lo necesitan para protegerlas de mayores impactos negativos de esta pandemia. Efectivamente. Para terminar, ayer el Ejecutivo presentó un informe preelectoral económico donde se señala o se confirma en realidad que la caída del año 2020 sería de aproximadamente 11.6%. Se espera que este 21 te recuperes en alrededor del 10%, es decir, comenzar a llegar a los niveles no previos y a partir de ahí un crecimiento de aproximadamente 4.1% en los siguientes cuatro años. Suena a poco. ¿Es efectivamente poco para poder recuperar el tiempo perdido? Creo que más allá de las cifras, un crecimiento de 10 puntos porcentuales en el 2021 sería muy bueno y ojalá podamos hacer algo más. Sin embargo, y creo que eso es posible porque los precios internacionales del cobre, por ejemplo, están moviéndose favorablemente para el Perú gracias a la recuperación más rápida de la China. Sin embargo, creo que el desafío es aprovechar este año de alto crecimiento para encender nuevos motores de crecimiento, para asegurar que en el 2022 y 2023 no nos tengamos que conformar con 4% de crecimiento, sino un poco más. Sin embargo, para lograr eso tenemos que encender esos otros motores de crecimiento complementarios a los tradicionales, a nuestras exportaciones de minerales y productos de agroexportación ahora, pronto, ¿no? Y creo que ese debería ser el desafío del Ministerio de Economía en los meses que le quedan a este gobierno de transición, pero sobre todo la prioridad número 1 del nuevo gobierno que entre en julio. Carolina Trivelli, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara, muy interesante. Vamos a despedirnos ahora con los últimos datos.